Hola, soy Jessica Joana Gómez Juárez, de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPCO. Soy del tercer grado Grupo E, de la clase de Inmunología. El día de hoy les voy a presentar el tema de mecanismos efectores de la inmunidad humoral. Comenzamos. Inmunidad humoral. Las principales funciones de los anticuerpos son neutralizar y eliminar los microbios infecciosos y toxinas microbianas. Los anticuerpos los producen las células plasmáticas en los órganos linfáticos y en la médula ósea, pero realizan su función efectora en lugares alejados de su sitio de producción. Los anticuerpos que median la inmunidad protectora son derivados de células plasmáticas de vida corta o larga, productoras de anticuerpos que se generan por la activación de los linfocitos B vírgenes o de memoria. Las células plasmáticas generadas al principio de la respuesta inmunitaria o de los linfocitos B de la zona marginal tienden a vivir poco tiempo. Por el contrario, las células plasmáticas secretoras de anticuerpos derivados del centro germinal con cambio de clase marginal a la médula ósea persisten en ella, donde continúan produciendo anticuerpos durante años después de eliminar el antígeno. Muchas de las funciones efectoras de los anticuerpos están mediadas por las regiones constantes de la cadena pesada de las moléculas Ig, y diferentes isotipos de la cadena de Ig sirven a diferentes funciones efectoras. Aunque muchas funciones efectoras de los anticuerpos están mediadas por las regiones constantes de la cadena pesada Ig, todas estas funciones las desencadena la unión de los antígenos a las regiones variables. Funciones de los isotipos de anticuerpos. El isotipo IgG tiene la función de opsonización de antígenos para la fagocitosis por los macrófagos y los neutrófilos. El IgM, la activación de la vía clásica del complemento. El IgA, inmunidad de las mucosas. El IgE, desgranulación de mastocitos. Y el IgD es el receptor para el antígeno de los linfocitos B vírgenes. Neutralización de los microbios a las toxinas microbianas. Los anticuerpos contra los microbios y las toxinas microbianas bloquean la unión de estos a los receptores celulares. Los anticuerpos inhiben o neutralizan la infecciosidad de los microbios y los efectos lesivos de la infección. Los anticuerpos que se unen a las estructuras microbianas interfieren en la capacidad de los microbios de interactuar con los receptores celulares, provocando un estorbo estérico, y pueden así evitar la infección. Muy pocas moléculas del cuerpo pueden unirse a un microbio e inducir cambios tridimensionales en las moléculas de superficie que impidan que el microbio interaccione con receptores celulares. Tales interacciones son ejemplos de efecto alostérico de anticuerpos. La neutralización de los microbios y toxinas mediadas por anticuerpos requieren solo las regiones de los anticuerpos que se unen al antígeno. La neutralización puede estar mediada por cualquier isotipo en la circulación y en las mucosas, así como por fragmentos Fab o Fab2, de anticuerpos específicos que carezcan de regiones Fc de las cadenas pesadas. La mayoría de los anticuerpos neutralizadores en la sangre son de isotipo IgG. En los órganos mucosos son en gran parte del isotipo IgA. Los anticuerpos neutralizadores más eficaces son los que tienen una afinidad más alta por su antígeno. Los anticuerpos de afinidad alta se producen gracias al proceso de maduración de la afinidad. Opsonización y fagocitosis mediada por anticuerpos. Los anticuerpos del isotipo IgG opsonizan los microbios y promueven su fagocitosis al unirse a receptores para el Fc situados en los fagocitos. Los fagocitos mononucleares y los neutrófilos ingieren los microbios para la degradación intracelular. Los fagocitos expresan receptores de superficie que se unen directamente a los microbios y los ingieren, incluso sin anticuerpos, lo que constituye un mecanismo de inmunidad innata. Los fagocitos mononucleares y los neutrófilos expresan receptores para las porciones Fc de los anticuerpos IgG, que se unen específicamente a las cubiertas de los anticuerpos. Los microbios también pueden ser opsonizados por un producto de la actividad del complemento C3b y fagocitados por la unión a un receptor para el C3b situados en el leucocito. Este proceso se llama opsonización
y las sustancias que realizan esta función se llaman opsoninas. Papel de los receptores para el Fc gamma en la fagocitosis y la activación de los fagocitos. La fagocitosis de las partículas cubiertas del IgG está mediada por la unión de las porciones Fc de los anticuerpos opsonizadores a los receptores para el Fc gamma, situados en los fagocitos. Los subtipos de IgG que se unen mejor a estos receptores son las opsoninas más eficientes en la promoción de la fagocitosis. El Fc gamma R1 o CD64 es un receptor para el Fc gamma de afinidad alta, situado en las células fagocíticas, y es el receptor más importante para la fagocitosis de las partículas opsonizadas. La unión de los receptores para el Fc situados en los fagocitos a partículas multivalentes cubiertas de anticuerpos hace que las partículas sean engullinadas y producen la activación de los fagocitos. Las partículas se interiorizan en vesículas conocidas como fagosomas, que se infusionan con los lisosomas, y estos fagolisosomas son destruidas. La activación requiere del entrecruzamiento de FcR por varias moléculas adyacentes de Ig. El entrecruzamiento de las cadenas de unión al ligando de un FcR da lugar a la transducción de señales. Entre estos están la fosforilación por la sinasa SR, el reclutamiento por el dominio SH2, la activación de la fosfadilinositol 3-sinasa, el reclutamiento de las moléculas adaptadoras como SLP76 y BLNK, y el reclutamiento de las enzimas como fosfolipasa, C-gamma y sinasas de la familia TEC. Receptores para el Fc del leucocito. Los leucocitos expresan receptores para el Fe que se unen a las regiones constantes de los anticuerpos y así promueven la fagocitosis de partículas cubiertas de Ig y envían señales que estimulan las actividades microbicidas de los leucocitos e inducen la inflamación. El Fc gamma R1 o CD64 es el principal receptor para el Fc gamma del fagocito. Se expresa en los macrófagos y los neutrófilos. El Fc gamma R2 o CD32 se une a los subtipos de IgG humana con baja afinidad. El Fc gamma R3 o CD16 es el receptor de afinidad baja para la IgG. Su porción extracelular que se une al ligando de Fc gamma R3 es similar al Fc gamma R2 en estructura, afinidad y especialidad por la IgG. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Los linfocitos citolíticos naturales NK y otros leucocitos se unen a las células cubiertas de anticuerpos mediante receptores para el Fe y las destruyen. Esto se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ADCC, y se usó para descubrir la función del Fc gamma R3A de los linfocitos NK para unirse a las células cubiertas de anticuerpos. La unión a través del Fc gamma R3 a células dianas cubiertas de anticuerpos activan los linfocitos NK para sintetizar y secretar las citocinas como el IFN gamma, así como para descargar el contenido de sus gránulos que medían las funciones líticas de este tipo de célula. La eliminación del mintos mediada por anticuerpos. Los basófilos, los mastocitos y los eosinófilos funcionan con los anticuerpos para mediar la expulsión y muerte de algunos parásitos helmintos. Los pueden matar por la acción de una proteína catónica tóxica, llamada proteína principal básica presente en los eosinófilos. Los anticuerpos IgE, IgG, IgA que cubren a los helmintos pueden unirse a los receptores Fe situados en los eosinófilos y provocar la desgranulación de las células, lo que libera la proteína básica y otros tipos de contenido de gránulo de los eosinófilos que matan a los parásitos. Los anticuerpos IgE, que reconocen el antígeno en la superficie de los helmintos,
pueden iniciar la desgranulación local del mastecito a través del receptor IgE de afinidad alta. El sistema de complemento es uno de los principales mecanismos efectores de la inmunidad humoral y de la inmunidad innata. El sistema de complemento consta de suero y proteínas de superficie celular que interactúan entre sí y con otras moléculas del sistema inmunitario de una forma muy bien regulada para generar los productos que actúan eliminando microbios. Las proteínas del complemento son proteínas plasmáticas que solo se activan en condiciones particulares para generar productos que medían varias funciones efectoras del complemento. Las características del sistema de complemento son: al sistema de complemento lo activan microbios y anticuerpos unidos a microbios y otros antígenos. La activación del complemento implica la proteólisis secuencial de proteínas para generar complejos enzimáticos con actividad proteolítica. Los productos de activación del complemento se unen de forma covalente a las superficies microbianas o anticuerpos unidos a los microbios y otros antígenos. Esta característica asegura la activación plena y por lo tanto las funciones biológicas del sistema de complemento se limiten a las superficies microbianas o a los lugares de unión de los anticuerpos a sus antígenos y no ocurra en la sangre. La activación del complemento la inhiben proteínas reguladoras presentes en las células normales del anfitrión y que faltan en los microbios. Las vías de activación del complemento: van a existir tres vías de activación principal del complemento. La vía clásica, que activa ciertos isotipos de anticuerpos unidos a los antígenos. La vía alternativa, que activa las superficies microbianas sin anticuerpos. Y la vía de la lectina, que activa la lectina del plasma que se une a las manosas situadas en los microbios. Las vías de activación del complemento generan complejos enzimáticos capaces de escindir la proteína del complemento más abundante, el C3. Las vías alternas y de la lectina son mecanismos efectores de la inmunidad innata, mientras que la vía clásica es un mecanismo importante de la inmunidad humoral adaptativa. El acontecimiento central en la activación del complemento es la proteólisis de la proteína del complemento C3 para generar productos con actividad biológica y la unión covalente de un producto del C3, llamado C3b, a las superficies microbianas o anticuerpos unidos a antígenos. La actividad del complemento depende de la generación de dos complejos proteolíticos, la C3 convertasa, que escinde al C3 en dos fragmentos proteolíticos llamados C3a y C3b, y la C5 convertasa, que escinde el C5 a C5a y C5b. El producto A se refiere al de menor tamaño y el producto B se refiere al de mayor tamaño. Comenzaremos con la vía alternativa. La vía alternativa da lugar a la proteólisis del C3 y a la unión estable de su producto de escisión C3b en las superficies microbianas, sin la participación de los anticuerpos. Cuando se escinde el C3, las moléculas C3b sufren un cambio tridimensional llamativo y el dominio tioéster salta, exponiendo al enlace tioéster reactivo antes oculto. Se escinde en el plasma el C3 a una intensidad baja para generar C3b. El proceso se llama activación basal del C3. Una cantidad del C3b puede unirse mediante alcance covalente a las superficies de las células, incluidos los microbios, a través de los grupos aminohidroxilo para formar enlaces aminoéster. El C3b sufre un cambio tridimensional posterior a la escisión. También se supone una zona de unión para una proteína plasmática llamada factor B. El factor B se une a la proteína C3b anclada por enlaces covalentes a la superficie de un microbio o una célula anfitrión. El factor B unido es a su vez escindido por una serina proteasa plasmática llamada factor D, lo que libera un pequeño fragmento llamada BA y genera un fragmento mayor llamado BB, que permanece unido al C3b. El complejo C3b-BB es la vía C3 convertasa de la vía alternativa y actúa escindiendo más moléculas de C3.
lo que determina una secuencia de amplificación. La activación de la vía alternativa se produce fácilmente en las superficies microbianas, pero no en las células de los mamíferos. Además, otra proteína de la vía alternativa llamada properdina puede unirse al complejo C3b-BB y estabilizarlo. Y la unión de la proteína tiende a suceder en el microbio, pero no en las células normales del anfitrión. La properdina es el único regulador conocido del complemento. La vía clásica. La vía clásica es iniciada por la unión de las proteínas del complemento C1 a los dominios CH2 de la IgG y al CH3 de las moléculas de IgM que se han unido al antígeno. El C1 es el gran complejo proteico multimérico compuesto de las subunidades CLQ, C1R, C1S. El C1Q se une al anticuerpo y el C1R y el C1S son proteasas. Las subunidades C1Q se componen de una serie radial en forma de paraguas de 6 cadenas, ejercen la función de reconocimiento de la molécula y se unen específicamente a las regiones Fc de la cadena pesada y algunas gamma. Cada región Fc del Ig tiene un solo lugar de unión al C1Q y cada molécula de C1Q se debe unir al menos a 2 cadenas pesadas de IgG para activarse. El C1R y el C1S son serinas proteasas que forman un tetrámero que contiene 2 moléculas de cada proteína. La unión de estas 2 o más cabezas globulares de C1Q a las regiones Fc de la IgG o de la IgM llevará a la activación enzimática del C1R asociado, que escinde y activa el C1S. El C1S activado escinde a C4 para generar C4b. El C4 es homólogo a C3 y el C4b contiene el enlace tioéster interno, que forma enlaces amida o éster covalentes en el complejo antígeno-anticuerpo con la superficie de la célula adyacente a la que se haya unido un anticuerpo. La proteína C2 forma complejos con el C4b unido a la superficie celular y es escindido por una molécula del C1S cercana para generar un fragmento soluble, C2b, de importancia desconocida y un fragmento mayor de C2A que permanece unido físicamente al C4b en la superficie celular. El complejo C4b2A resultante es la C3 convertasa de la vía clásica. Tiene la capacidad de unirse al C3 y de escindirlo mediante proteólisis. Esta unión está mediada por C4b y la proteólisis es causada por C2A. La escisión de C3 da lugar a la eliminación del fragmento pequeño C3A y C3b, que puede formar enlaces covalentes con las superficies celulares o con el anticuerpo allí donde se inició la activación del complemento. Ahora vamos con la vía de la lectina. La vía de la lectina se produce sin el anticuerpo por la unión de polisacáridos microbianos a las lectinas circulares, como la lectina ligadora de manosa MBL o las ficolinas plasmáticas. La MBL, la ficolina L y la ficolina H son proteínas plasmáticas. La ficolina M la secretan sobre todo los macrófagos activados en los tejidos. La MBL es un miembro de la familia de la colectina y tiene un dominio similar al colágeno N-terminal y un dominio C-terminal de reconocimiento de glúcidos. Las ficolinas tienen una estructura similar con un dominio similar al colágeno N-terminal y un dominio similar al fibrinógeno C-terminal. La MBL se une a las manosas situadas en los polisacáridos. El dominio similar al fibrógeno de la ficolina se une a glucanos que contienen N-acetilglucosamina. El MBL y las ficolinas se asocian a serinas proteasas asociadas a MBL. Las proteínas MAS tienen una estructura homóloga a las proteasas C1R y C1S. Sirven a una función similar, es decir, la escisión de C4 y C2 para activar la vía del complemento.
Las proteínas de la vía de la lectina del complemento van a ser la ligadora de la manosa, que su función es aglutina, opsonina, fijación del complemento. La fijolina M, aglutina, opsonina, fijación del complemento. Ficolina L, aglutina, opsonina, fijación del complemento. Ficolina H, aglutina, opsonina, fijación del complemento, más 1, forma complemento más 2 y colectinas, ficolinas y activa más 3. Los últimos pasos en la activación del complemento, las 5,3 convertasas generadas en las vías alternativa, clásica o de la lectina, inician la activación de los componentes finales del sistema del complemento, que culminan en la formación del complejo citolítico de ataque a la membrana, MAC. Las C5 convertasas escinden a C5 en un pequeño fragmento C5A que se libera y un fragmento C5B de 2 cadenas que permanece unido a la superficie celular. El C5A tiene potentes efectos biológicos. El C5B mantiene transitoriamente una estructura tridimensional capaz de unirse a las siguientes proteínas de la cascada, el C6 y el C7. El componente C7 del complejo C5B67 resultante es hidrófobo y se inserta en la bicapa lipídica de las membranas celulares, donde se convierte en un receptor de afinidad alta para la molécula C8. La proteína C8 es un trímero compuesto de 3 cadenas distintas, una de las cuales se une al complejo C5B, 6 y 7 y forma un heterodímero covalente con la segunda cadena. La tercera cadena se inserta en la bicapa lipídica de la membrana. La formación de un MAC completamente activo se consigue mediante la unión C9, el último componente de la cascada del complemento. El complejo C5B8, el último componente de la cascada del complemento, al complejo C5B8. El C9 es la proteína sérica que polimeriza en el lugar de unión del C5B8 para formar poros en las membranas plasmáticas. Estos poros permiten el movimiento libre de agua y los iones que dan lugar a la tumefacción osmótica y a la ruptura de las células. Las proteínas de los últimos pasos de la activación del complemento van a ser C5, C6, C7, C8 y C9. Regulación de la activación del complemento. La activación de la cascada del complemento y la estabilidad de las proteínas activadas del complemento están muy bien reguladas para evitar que el complemento se active en las células normales del anfitrión y limitar la duración de su activación. La regulación del complemento es necesaria por 2 razones. Si hay una activación baja del complemento espontánea, el resultado puede ser dañino para las células normales y los tejidos. Por otro lado, cuando se activa el complemento, se necesita que sea controlado, porque los productos de degradación de las proteínas del complemento pueden difundirse a las células adyacentes y dañarlas. Tipo de receptores. El tipo 1 o CD35 va a ser el receptor de alta afinidad por el C3b y C4b. Se expresa en las células derivadas de la médula ósea, en las células dendríticas foliculares de los órganos linfáticos periféricos, y se usa este receptor para unirse a las partículas opsonizadas como C3b, opsonizadas con C3b o C4b e interiorizarlas. El tipo 2 o CD21 funciona estimulando respuestas inmunitarias humorales al potenciar la activación del linfocito B por el antígeno y promover el atrapamiento de complejos antígeno-anticuerpo en los centros germinales. Está presente en los linfocitos B, células dendríticas foliculares y algunas células epiteliales. El tipo 2 o CD21 funciona estimulando las respuestas inmunitarias humorales al potenciar la activación del linfocito B por el antígeno y promover el atrapamiento de los complejos antígeno-anticuerpo en los centros germinales. Está presente en los linfocitos B, células dendríticas foliculares y en algunas células epiteliales. El tipo 3 o MAC1 es una integrina que funciona como un receptor para el fragmento 1C3b, generando por la proteólisis del C3b. El tipo 4 es una integrina con una cadena alfa diferente, CD11C, y una misma cadena beta
que MAC1. Funciones del complemento. Las principales funciones efectuadoras del sistema del complemento en la inmunidad innata y en la inmunidad humoral específica son promover la fagocitosis de los microbios sobre los cuales se activa el complemento, estimular la inflamación e inducir la lisis de los microbios. Opsonización y fagocitosis. Los microbios sobre los cuales se activa el complemento por las vías alternativas o clásicas cubren de C3b1 y C3b o C4b y son fagocitados por la unión de estas proteínas a receptores específicos situados en los macrófagos y los neutrófilos. El C3b y el CI13b actúan como opsoninas que se unen específicamente a receptores situados en los neutrófilos y macrófagos. La estimulación de las respuestas inflamatorias, litólisis mediada por el complemento. La lisis mediada por el complemento de microorganismos extraños está mediada por el MAC. La lisis mediada por el complemento parece fundamental para las defensas contra solo algunos microorganismos patógenos, que son incapaces de resistirse a la otras funciones del sistema de complemento. Al unirse a complejos antígeno-anticuerpo, las proteínas del complemento promueven la solubilización y eliminación gracias a los fagocitos. La proteína C3d, generada a partir de C3, se une a CR2 situados en los linfocitos B y facilita la activación de linfocitos B y el inicio de las respuestas inmunitarias humorales. Los linfocitos B pueden unirse al antígeno que a través de sus receptores para Ig y unirse simultáneamente al C3d unido a través de CR2. El correceptor para el receptor del linfocito B para el antígeno, lo que aumenta las señales inducidas por el antígeno en los linfocitos B. Deficiencias del complemento. La deficiencia del C2 es la deficiencia más frecuente en el complemento en los seres humanos. Más del 50% de los pacientes con deficiencias de C2 y C4 sufren lupus eritematoso. La razón de esta asociación se desconoce, pero los efectos en la activación del complemento pueden impedir la eliminación de los inmunocomplejos circulantes. El complemento también puede desempeñar una función importante para la eliminación de anticuerpos apoptósicos que contienen ADE fragmentado. Estos son fuentes de antígenos nucleares que desencadenan respuestas de anticuerpos en el lupus. Las proteínas del complemento regulan las señales mediadas por antígeno recibidas por los linfocitos B. Sin ellas, los antígenos propios pueden no inducir la tolerancia del linfocito B y así surgir la autoinmunidad. Las deficiencias en los componentes de la vía alternativa, incluidos la properdina y el factor D, dan lugar a una mayor propensión de infección a bacterias piógenas. Deficiencia en los últimos componentes del complemento, incluidos C5, C6, C7, C8 y C9. La tendencia a sufrir infecciones diseminadas por bacterias neiserias, incluidas Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. Las deficiencias en los receptores para el complemento abarcan la falta del CR3 y del CR4. La enfermedad congénita causada por este defecto génico se llama deficiencia de adhesión al leucocito. Los efectos patológicos de un sistema de complemento. La activación del complemento se asocia a la trombosis intravascular y pueden llevar a una lesión isquémica de todos los tejidos. La vasculitis sistémica y la glomerulonefritis por inmunocomplejos se debe al depósito de complejos antígeno-anticuerpo en las paredes de los vasos y los glomérulos renales. El complejo activado por estos inmunocomplejos depositados hacia las respuestas inflamatorias agudas que destruyen las paredes vasculares o los glomérulos y llevan a la trombosis, la lesión isquémica de los tejidos y la cicatrización. Evasión del complemento por los microbios. Los microbios pueden evadirse del sistema del complemento reclutando proteínas reguladoras del complemento del anfitrión.
Las bacterias gram positivas y los hongos son ejemplos de estos. Muchos microorganismos patógenos expresan ácidos siálicos que pueden inhibir la alternativa del complemento reclutador, el factor H, y desplazar al C3b y al Bb. Varios microorganismos patógenos producen proteínas específicas que simulan las proteínas reguladoras humanas del complemento. La inflamación mediada por el complemento también pueden inhibirla productores de genes microbianos. Inmunidad neonatal. Los mamíferos recién nacidos están protegidos de la infección por anticuerpos producidos por la madre, que se transportan a través de la placenta hasta la circulación fetal, y por anticuerpos presentes en la leche ingerida, que se transportan a través del epitelio intestinal de los recién nacidos mediante un proceso especializado conocido como transcitosis. La IgG materna se transporta a través de la placenta y el lactante ingiere IgA e IgG maternas de la leche. La IgA y la IgG ingeridas pueden neutralizar microorganismos patógenos que intenten colonizar el intestino del lactante. El transporte de IgG materna a través de la placenta y del epitelio intestinal neonatal está mediado por un receptor específico para el FC de la IgG, llamado receptor neonatal para el FC, o también FcRn. El FcRn se distingue entre los receptores para el FC en que se parece a la molécula de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad, MHC, que contiene una cadena pesada transmembranaria que se une de forma no covalente a la microglobulina beta 2. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.